Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en esta fiesta del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, para pedirle al Señor que derrame sobre nosotros su Espíritu y así podamos comprender más y mejor la palabra del Señor. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Sábado de la 11ª semana del tiempo ordinario. Lectura del segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, 17 al 25. Cuando murió Jehoiada, los jefes de Judá fueron a postrarse ante el rey, y éste siguió sus consejos. Se olvidaron del templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a las estelas y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. Les envió profetas para que se convirtiesen, pero no les hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, que se presentó ante el pueblo y le dijo: Esto dice el Señor: ¿por qué no cumplís los preceptos del Señor? Vais al fracaso. Habéis abandonado al Señor, y Él los abandonará a su vez. Pero ellos conspiraron contra Él y lo apedrearon en el atrio del templo por orden del rey. El rey Joás, sin tener en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada, mató a su hijo Zacarías, que murió diciendo: que el Señor te lo tome en cuenta. Al cabo de un año, un ejército de Siria se dirigió contra Joás, penetró en Judá hasta Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron a todo el botín al rey de Damasco. El ejército de Siria no era muy numeroso, pero el Señor le entregó un ejército enorme, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así se vengaron de Joás. Al retirarse los sirios, dejándolo gravemente herido, sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada. Lo asesinaron en la cama y murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Le mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas, pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 24 al 34. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros, ni siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer
o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidades de todo eso. Sobre todo, buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Idolatría y fe, y consecuencias de cada una en la vida de la persona y de la sociedad, podría ser el título de la palabra de Dios de este día. Ciertamente vivimos unos días muy difíciles para la economía, para la salud, para la convivencia, para la subsistencia. En fin, vivimos días inciertos, arriesgando el caos, la paranoia, la frustración y la desestabilización emocional, social, familiar, económica, etc. Y aquí es donde la palabra de Dios nos interroga. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es nuestra escala de valores? ¿A qué o a quién le estamos apostando toda nuestra vida? Contradictoriamente ante esta realidad, pareciera que el único afán nuestro y la única y última prioridad es la reactivación de la economía, porque de lo contrario no podríamos subsistir. Y es verdad que la necesidad primaria del hombre es trabajar para comer, vestir y subsistir. Y este es como el primer mandamiento de Dios al hombre que ha creado. Pero, ¿este es el fin último y definitivo del hombre? Jesús dice en el Evangelio de hoy: no podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo pensando qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Entonces, se ha hecho hasta lo imposible por reactivar la economía, el trabajo, la diversión, el fútbol, el deporte, etc. Y la fe, y la vida espiritual, y el encuentro con Dios, y la vida interior, y el alimento que nos da la vida eterna y definitiva, la palabra de Dios y la Eucaristía, y el encuentro de fe con los hermanos. ¿Para cuándo lo vamos a reactivar? Jesús reiteradamente nos lo refrenda en el Evangelio. No andéis agobiados. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Hoy tendríamos nosotros que hacer un verdadero examen de conciencia y una profunda valoración de nuestras prioridades. Es cierto que tenemos que comer y vestir, porque por sí solos no nos vienen del cielo. Pero hemos sido testigos que este afán del dinero y el bienestar en estos tiempos, que deberían ser para la mesura, para la recapitulación de la vida, para repensar la orientación que le estamos dando a nuestra existencia y a nuestras relaciones y a nuestras responsabilidades, han despertado más la codicia, la avaricia, el egoísmo, la corrupción, el deseo insaciable de acumular, de acaparar, de aprovecharse de las necesidades del otro, en fin, de no pensar que hay un Dios y Padre providente, como repetidamente lo dice Jesús en el Evangelio de hoy. No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Entonces la invitación urgente de Jesús para la construcción de una verdadera civilización del amor y para la construcción de una verdadera humanidad, de una sana convivencia, de una auténtica libertad y de un verdadero mundo que sea nuestra casa común, como la llama el Papa Francisco, es sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Pues cuando nuestra última preocupación y afán es comer y beber, que ciertamente son necesidades primarias,
y no son el cuidado del cuerpo y la persona, que son el fin último del hombre, entonces perdemos nuestra esencia e identidad y convertimos este mundo que Dios ha creado en armonía en un caos informe, donde habrá siempre llanto, dolor y sufrimiento, como lo hemos escuchado en la primera lectura. Dios se ha afanado siempre por su pueblo, ha mandado profetas y sacerdotes, ha hablado con una palabra de vida, se ha esforzado, ha conducido con prodigios y con mano fuerte y extendida al pueblo de la promisión. Pero los jefes de Judá fueron a postrarse ante el rey. Se olvidaron del templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a las estelas y a los ídolos. Jesús quiere que nosotros nos preocupemos de construir una vida en Dios y con Dios, porque así seremos verdaderamente sus hijos y hermanos entre nosotros. Pues la vida sin Dios trae como consecuencia la muerte y el desorden. Por eso Jesús es enfático: no podemos servir a Dios y al dinero. Quien sirve a Dios, sirve al hermano. Pero quien sirve al dinero, se sirve a sí mismo y por lo tanto al príncipe de este mundo, que es la mentira y la muerte. Dios es un Padre providente. Él, que nos ha dado la vida y la existencia, se preocupará siempre de cuánto necesitamos, como se preocupa de los pájaros y las flores, pues nosotros valemos más, dice Jesús. En el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos 7 al 10, encontramos una súplica que debemos hacer siempre como la encontramos en el Padre Nuestro. 2 cosas te pido, no me las rehuses antes de mi muerte. Aleja de mí la mentira y la palabra engañosa. No me des pobreza ni riqueza. Déjame gustar mi bocado de pan, no sea que llegue a hartarme y reniegue y diga: ¿quién es Yahvé? O no sea que, siendo pobre, me dé al robo e injurie el nombre de mi Dios. San Pablo nos enseña que quien tiene a Dios, todo lo puede en el que lo conforta, en la carta a los Filipenses 4:13. Por eso dice que puede vivir en la abundancia y en la escasez. Y por eso también la misma carta a los Filipenses capítulo 4:19 puede decir: y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Por eso la invitación hoy, ante esta dura y triste realidad que vivimos, debemos esforzarnos en construir el reino de Dios y su justicia con esperanza y la entera confianza de que solo en Dios todo lo podemos tener. Que así tengamos o no tengamos, la vida no depende de nuestros bienes, como en otra oportunidad lo dirá Jesús. Pablo nos conforta en Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Entonces, o servimos a Dios y creemos en Él y le creemos a Él, o servimos a los ídolos y por lo tanto asumimos las consecuencias de vivir en una humanidad sin humanidad, donde el desamor, el egoísmo, las rivalidades, la injusticia, la corrupción e iniquidad y todo tipo de desórdenes tendrán la última palabra y por lo tanto será la infelicidad que conduzca nuestra vida. El profeta Elías decía al rey Ahab y al pueblo: ¿hasta cuándo vais a estar cojeando con los 2 pies? Si Yahvé es Dios, seguidle. Si Baal, seguid a este. Primera Reyes 18:21. Basilio Caballero dice: la actitud del creyente frente al dinero y los bienes materiales, es decir, el talante que señala Jesús para el que le sigue,
pone a prueba nuestra fe y confianza en Dios. Esta confianza en Dios no es alienante, es decir, no nos exime de nuestra responsabilidad en las tareas temporales. No nos permite echar la siesta ni desentendernos de nuestro compromiso cristiano en el mundo. Ya lo dice el refrán: a Dios rogando y con el mazo dando. La búsqueda del reino no excluye el desarrollo humano y temporal, sino que lo está pidiendo. El hombre es el colaborador de la obra de Dios en el mundo, cuyos recursos tiene destinatario universal, toda persona, de cualquier raza, credo y cultura. Recordemos lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3:10: el que no trabaja, que tampoco coma. Pues nuestra tarea es construir este mundo y mantenerlo bello para que su dueño y creador pueda resplandecer en toda su obra. Preguntémonos nuevamente: ¿a quién queremos servir? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué fuentes estamos buscando la realización de nuestras vidas? ¿En qué o en quién buscamos nuestra felicidad? ¿A qué le estamos apostando para nuestra seguridad? La reapertura de lo económico, que ciertamente es necesario, será la base para una sociedad justa y equitativa, o más bien será la vida espiritual fundada sobre la palabra de Dios y los sacramentos, la que construirán el reino de Dios y su justicia. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Que esta fiesta del Sagrado Corazón de María nos enseñe, pues, que solo un corazón que ama a Dios y lo sirve en fidelidad y obediencia, solo encuentra en Él la felicidad y la abundancia de sus necesidades. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día. Recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.